Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 12. Hoy queremos subrayar y queremos estudiar. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Queridos amigos, este pasaje bíblico de San Juan, capítulo 12, está terminando aquí esta narración, la que nosotros le llamamos normalmente como bodas de Caná, o el milagro, o el primer signo. Recuerdan que la palabra semeion es la que utiliza San Juan. Él no quiere utilizar mucho la palabra milagro. ¿Por qué? Y porque justamente puede llevarnos a una confusión. Entonces, más bien un signo, el signo de la presencia del reino de Dios, Ñande Yara o Imajaina Ñande Abitebe, apégalo ya por la milagro. Pero es un signo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el milagro en realidad lo realizamos nosotros en la medida en que escuchamos el Shema Israel, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Hagan lo que Él les diga. Había 6 tinajas, llenen, ten la vendería. Ahí está, a Peña de Yara lo único que nos dice es: ahora saquen eso que ustedes mismos pusieron aquí. El agua significa siempre el esfuerzo humano, la lucha, el empeño. Y al mismo tiempo dice que sacaron el agua convertida en vino. Llévenlo al mayordomo, etcétera, etcétera. Y continúa nuestra historia. Upea dice de la Yepoina la milagro. Y también con otros en los sinópticos también, solamente que utilizan otras expresiones. Tu fe te ha salvado. La gran mayoría de la finalización, el colofón, lleva o página, cualquiera de las narraciones de milagros, así nosotros le llamamos, o de los signos, según San Juan, terminan con esta frase diciéndonos que tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. De reguerovia reje, lleva, regueroviareje. Es decir, el Señor puede realizar milagros en la vida del hombre, pero también en la medida en que nosotros abrimos el corazón y la vida. O si no, no hay como es. Pero la milagro. Señor, ayúdame a sacar la lotería. Señor, ayúdame a pillar y poshima. Señor, pea la de la ñembo. Y ya día y noche cada día. La lotería anda se ayuda y Ñande Yara nos recibe lotería siempre pecha. No se ahí no ganamos ahí hoy a Ñande Yara un día o aparece yo ya oye eso bueno mi hijo llegó este tema no repetimos pero digo se repetimos miana aunque sea que tenga un número na ellos guay no que sea un número que se mate con los de hecho
A hoy votante más la milagro y nada, ni yo voy al número. Entonces, queridos amigos, ayúdate, que Dios te ayudará. Yande ya le cohibe, tiene frase muy importante. Así es que tenemos que entender este evangelio de San Juan en el contexto bíblico. Este versículo marca el paso del signo, es decir, Peñan de Yara o Yapoajina, el convertir el agua en vino, a la misión de Jesús. Es decir, es la misión hina. Bueno, con este signo quiere decir que Dios, que se ha encarnado, cambiará la tristeza, la falta del vino, la falta de la alegría, o cambiata en qué cosa. Y justamente a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra lucha, este es el vino nuevo. Esa es la misión de Jesús. ¿Entienden? Cambiar el agua en vino. Es decir, nos ayuda a nosotros para que hagamos este proceso y este cambio de nuestra sociedad. Y después de manifestar también, la segunda palabrita era doxa, quiere decir la gloria en Caná. Jesús realiza un movimiento significativo, es decir, Él ahora desciende. En griego aquí aparece el verbo catábasis, bajar, inclinarse hacia Cafarnaún. Queridos amigos, descender según la teología de San Juan, el descender, el catábasis, ¿verdad?, expresa la humildad del verbo encarnado que pasa del momento de la revelación luminosa a la vida cotidiana. Upeamente digo lo ipuruco verbo coaina en griego. Catábasis tiene un significado teológico demasiado importante en la Biblia. Catábasis quiere decir abajarse, humillarse. Quiere decir que Peñan de Yara o de esta es la gloria que vamos a tener. De esta manera Jesús manifestó su doxa, manifestó su gloria y la fe de sus discípulos. Entonces comenzó a crecer, evidentemente, ¿verdad?, después de manifestar su gloria. Pero con An, este es el signo. Upea, pepe, shaba, con An. Yamoñe punura muy teina, lleva la shewata, pende a buitebe. Yamoñe punura muy teina. Pero con An, pepe, ya imagina hacia dónde estamos apuntando. Va el asei potajina, ana, vea ya cabeme, ese medio. Este es el signo visible. Peña de ña convertita vino, ve. Pero ya sabemos cuál es el significado. A través del esfuerzo, nosotros vamos a convertir nuestra sociedad, nuestra familia, en ese vino nuevo, en el reino de Dios. Aupeariré Peña de Yara, entonces, catábasis, inclinarse, humillarse. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque para llegar a la gloria nosotros tenemos que reconocer nuestro humillarnos, nuestro humus. Ma bañande. Jaupeña de preguntar la ñamba, pues na lleva. Rey cuana aran, donde gore aceptará, ma bande. Por eso siempre la Biblia, en el fondo, responde a una sola pregunta. 73 libros de Biblia, una sola pregunta. Responde la Biblia. ¿Quién es el hombre? Ma bañande. Anabena. Jesús mismo, catábasis, se humilla, entra, va hacia Cafarnaún porque upea y se entonces, cuando va apoyando en 10 o atañan en 10. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet.
Todos los lunes de 20 a 21 horas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Y así
cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 2, versículo 13, en que comenzamos una nueva narración, una nueva perícopa, hasta el 22, del 13 al 22. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió el Alá hacia Jerusalén. Yerush, ciudad, Shalom, de paz. Bueno, a ver, Catalina, la doxa, subir hacia Jerusalén. Entonces, es una cuestión, queridos amigos, de una revelación plena de la gloria de Dios. De Cafarnaún, donde catábasis, eikeibirebe, anonadarse, humillarse, silencio, reflexión. Ahora, sin embargo, es el momento de subir hacia la gloria. Este es el lugar donde se va a revelar. Según San Juan, nosotros sabemos que Jesús sube 3 veces a Jerusalén. 3 veces a Jerusalén, según San Juan. Según los sinópticos, Mateo, Marcos, Mateo, ¿verdad? Y Lucas, Jesús una sola vez nomás sube a Jerusalén. Claro, porque es un libro, ¿verdad? Teológico, es un libro que te muestra en un cerrar y abrir de ojos, te muestra todo el plan de salvación de Dios. Eso es lo importante. Es un diario de vida, ¿verdad? Hay diario, día a día. Jesús comió empanada, Jesús se fue, tomó un café, Jesús, no, hay diario de vida. Sino que aquí están los elementos esenciales y fundamentales que sirven para nosotros, para el hombre, para que podamos entender cuál es nuestro camino de vida. Y para llegar a la vida eterna, a la vida de Dios, a la felicidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a construir el reino de Dios aquí con mundo aveari? Entonces la yo respeta lleva. Para que todos realmente, queridos amigos, podamos estar en el buen camino de Dios, ¿verdad? En el buen regalo de Dios. Entonces, en nuestro contexto histórico, el hecho de que en Jerusalén era un centro religioso central, queridos amigos, central, esencial. Al mismo tiempo era cultural y político, porque esta pues era la ciudad santa. Y no solamente es santa por el Antiguo Testamento, sino que también porque es capital, ¿verdad? Es la capital. En Jerusalén es la que siempre ha permanecido, lugar santo. Y siempre se ha considerado la morada visible de Dios, como yo ya les dije, y eso aparece en los libros históricos. Pero Jesús no va por obligación legal, va porque la Pascua encuentra en él su cumplimiento. Es decir, que aquí hay un elemento teológico. Aquí comienza un movimiento. Por una parte es un movimiento, como nosotros le decimos, un movimiento teológico, algo nuevo. Y al mismo tiempo es un movimiento espiritual. Y se va hacia el lugar central. Y va porque allí justamente se va a cumplir las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, la entrada en la ciudad de Jerusalén inicia este movimiento que después va a concluir con la nueva alianza sellada con su sangre. Esa va a ser la forma como él va a sellar lo que Dios había prometido. Esta es mi ciudad, esta es la ciudad que yo elegí, dice Jehová, es decir, Dios, Yahvé. Yo elegí esa. ¿De dónde va a salir mi gloria? De aquí va a salir la gloria de Dios.
Y entonces Jesús lo que está haciendo es, dentro de su liturgia o liturgén, dentro de la ofrenda o la oferta que se hace en Jerusalén, porque ese es el lugar donde está el templo, y ahí se hace la liturgia, él ahora va a cambiar, upearengola, homosemba lleva a todo esto que están vendiendo en el templo. ¿Cuál es el sentido teológico entonces? Quiere decir que hay una renovación, ahora ya no es más las palomas, no son más las ovejas, es más la huecuera, la ñande, ya hasta yeyuca, bebé, ya ofrece la sangre de toro, la sangre de paloma, la sangre de cordero. Ahora, queridos amigos, va a ser la sangre nada más y nada menos que del que nos redime, es decir, de Jesús. Él se encamina decididamente, va a decir Lucas, esa es otra versión muy interesante del capítulo, se encamina decididamente hacia Jerusalén, porque es allí donde Él va a entregar su sangre. Entonces, el hecho de echar a los bueyes, ovejas y palomas quiere decir que pandema. Es decir, el Hijo de Dios que se va a entregar para redimir al hombre, a la humanidad totalmente. Se desplazan los sacrificios de animales y ahora se orienta hacia el sacrificio viviente del Hijo, es decir, de Jesús. Entonces, queridos amigos, aquí este versículo 13 que estamos estudiando, es el umbral donde el ministerio público entra en su fase profética de purificación y de confrontación. De purificación y confrontación. ¿Por qué? Purificación justamente porque ahora será a través de la sangre del Hijo, es decir, de Jesús, que vamos a ser redimidos. Este es el Cordero de Dios. Ya estudiamos capítulo 1, versículo 35 en adelante. Este es el Cordero de Dios. A través de su sangre que se purifica nuestra historia y el hombre. Y al mismo tiempo, queridos amigos, es de confrontación. El año confrontada. Y nos confrontamos, queridos amigos. ¿Por qué? Aquí, en esta confrontación, muchos justamente de los judíos, el judaísmo, no le acepta al cristianismo. Entonces ellos dicen, es Jesús, hay poquirios, es el que quita el pecado del mundo. Porque ellos dicen, ahora es la sangre del Hijo de Dios, el que purifica. Pero esto lleva a una confrontación con la comunidad judía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. Y nosso canto suba até o céu como incessantemente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria we are one church. Vem do Senhor. We are the bride. É pela fé we are one faith. que recebemos. We are one family. Nossa alegria we are the church. Vem do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima
sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y hoy con el versículo 14. Entró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Entonces encontró, dice ahí en el recinto del templo, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero. Ellos estaban sentados. Bueno, las palabras clave, en primer lugar, ya dijimos, es la palabra templo, heikal. El heikal quiere decir, queridos amigos, templo. Heikal no es solo el edificio, sino que el heikal es el símbolo del lugar donde Dios habita, ese lugar. Casa, palacio o templo, palacio también quiere decir, ¿verdad? El lugar donde habita Dios. Ahora, teológicamente, el templo verdadero será el cuerpo de Cristo, y ahí pues está. Ahora hay un cambio, queridos amigos. Es presentar en realidad a Jesús, decir quién es Jesús. ¿Quién es el verdadero cuerpo? ¿Verdad? El verdadero cuerpo es el cuerpo de Cristo. Vea la verdadero heikal, el heikal. Ahora, desde un aspecto antropológico, esta palabra, tenemos que entender que cada alma es el templo, es decir, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Vea la templojina. El templo interior. Si hay comercio interior, quiere decir que nosotros
anteponemos, queridos amigos, elementos simplemente aquí comerciales, ya elementos comerciales interiores, o sea, ya por acá por cosas superficiales, evidentemente que no habrá ningún encuentro con el Señor. Por lo tanto, espiritualmente lo que tenemos que procurar es permitir a Cristo purificar el templo, reordenar entonces nuestro corazón. Tú veñan de ya sin tarazo, tomo boti veñan de ña. Tomo boti veñan de ña. Nosotros podemos decir también, como decía el Papa Francisco, con un plumero, desempolvar un poco, desempolvar. De vez en cuando hay que acercarse a la confesión, ahí el Papa Francisco. Hay que desempolvar el corazón. Bueno, a ver, lo llevó a veñan de ya. Y luego la palabra cambistas. Aquí es el kofer. Esa es la palabra, kofer. Y en griego nosotros también encontramos el kofer es kolibistai, pero la cofre, kolibistai, cambistas. Y el otro es el kofer. No solo son comerciantes, sino que representan la lógica del cálculo dentro de la vida espiritual. El cálculo dentro de la vida espiritual. Entonces, de un aspecto teológico podemos decir que son todos aquellos que reducen, queridos amigos, lo divino, lo espiritual, lo reducen a algo que se puede negociar, a bella negociar. Por eso que tenemos que estar muy atentos, queridos amigos. Estamos en la negociar directamente, tiene gran negocio guarante maoy, lleva. Y entonces te vuelve a tocar y a decir, atención, no conviertan la casa de Dios en una cueva de ladrones, de mi otra ley de traducción. Y de un aspecto antropológico, el corazón, cuando negocia con Dios, pierde su capacidad de amar. Atención a esto, porque nosotros incluso, y eso no hace falta que miremos solamente con respecto al templo. Por ejemplo, una empresa, un cristiano, un empresario cristiano. Entonces, que quiere solamente estar detrás, ávidamente detrás del negocio, de la plata. Lo que quiere es vender, dale, pea, mo. Entonces, mira solamente con una mentalidad de negociante. ¿Qué es lo que está haciendo? También, queridos amigos, pierde su sensibilidad del poriajuereco, del texacuá con surapilla. Y esos son los que famosos después se vuelven tacaños. Está y plata o lo que sea, porque siempre está hecha eso. Y entonces se aferra y no quiere largar, no quiere dar, le cuesta. No me hemos de un centavo. Porque es este que o me donde vea o va a pasar necesidad. ¿Entendiste? Cuánto tiene, ¿verdad? Entonces, esto, queridos amigos, es muy interesante porque aquí es una sanación interior, verdaderamente lo que el Señor está haciendo. El limpiar el corazón, el limpiar el centro, porque es el templo, es el lugar donde adoramos a Dios. Entonces, no convertir esto en una cueva de ladrones e iñandé. Pero, como les decía, el corazón humano, antropológicamente hablando, pierde su sensibilidad y su capacidad de amar. La ñandela y la plata. Espiritualmente podemos decir que la fe madura no dice ¿qué gano? Vaya la ganata, sino ¿a quién le estoy prestando un servicio? ¿A quién le presto un servicio? ¿A quién yo le pertenezco? Mandisela a imagina lleva. Ako te envía por vive, va él hacia allá, por hacia la pisandie, va él a me enjuve, ¿entiendes? Ese es el verdadero camino de fe que nos hace madurar. Es decir, mis cualidades, mis riquezas, mis capacidades, mi organización al servicio de la comunidad. Y entonces ahí, ya es como hoy también a nivel empresarial y eso, la famosa responsabilidad social. Eso más o menos nos habla. El entero de ya posea la responsabilidad social. Siempre echa la ley, echa la trampa. Pero entonces quiere decir que viste que es el corazón el que tiene que cambiar. La tiene que cambiar la de corazón, es responsabilidad social, pero inmediatamente. De ella pues va a beber. Bueno, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe
Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa? Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo, y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene inconstante. Por ejemplo, como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir: recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. Ok. O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto. Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. Exacto. Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo. Así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era.
genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto, porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2, versículos 15 al 22 de el Evangelio de San Juan. El contexto histórico, el Miat, Meod, Neuma, en el siglo I, el templo era el centro, ¿verdad?, del culto, de todo lo que estaba pasando ahí alrededor. Pero después comenzamos a flaquear, a dejar fuera y ya no nos preocupamos de vivir en profundidad nuestra propia fe. Entonces la palabra celo, la palabra kiná que utiliza en la Biblia, en el hebreo, no es una ira pasional, sino amor que defiende lo sagrado. Amor que defiende lo sagrado. Teológicamente revela la intensidad del amor de Dios por la pureza de la relación con su pueblo. Este es entonces. La intensidad, por eso te dice, revela la intensidad del amor
de Dios por la pureza. Entonces es una expresión muy importante para decir que a Dios nunca nadie lo ha visto, porque necesitamos purificar el corazón y la vida para poder ver al Señor. El celo de Jesús muestra que Él es el esposo del alma. Espiritualmente, donde no hay cielo, entonces el santo va a tener que de nuevo aquí mirar, ¿verdad?, en su relación con los demás. Es el verdadero santo. Va a tener que cuidar, va a tener que mirar, porque es en la comunidad que nosotros realizamos esta purificación. Cristológicamente, el celo de Jesús muestra que Él es el esposo del alma. Jesús es el esposo del alma espiritualmente. Que donde hay celo por el santo, la fe se vuelve tibia o inútil. La fe se vuelve tibia o inútil, queridos amigos, si nosotros no mostramos ese celo y ese deseo, ese ardor, ¿verdad?, por hacer bien las cosas. Entonces, otra de las palabras claves que nosotros tenemos es la palabra volcar, derribar. Catastrefo. Y bueno, entonces esta palabra clave, el volcar y derribar, significa dar vueltas, deshacer, revertir el orden corrupto. Entonces aquí nos está jugando el papel positivo. Restaurar el orden verdadero. Buscar los medios necesarios, ¿verdad?, para poder resarcir. Y desde un aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas. Entonces, esto es lo que verdaderamente vamos a buscar. Cuando Dios demasiado lo que nosotros normalizamos se realiza, y bueno, entonces aquí hay que ponerse en las manos, ¿verdad?, del Señor. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, porque aquí con esto nosotros estamos presentando de que Dios va a volcar, porque todo sería inútil, volcar, darles lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes conocen, lo que ustedes tienen que dar. Ahí entonces sí vamos a poder conversar positivamente para hacer un camino de salvación, ¿verdad? Ahora, volcar, derribar, catastrepo se dice, catastrepo en hebreo, ¿verdad? Volcar, derribar, tira, derriba las mesas de los cambistas. Entonces, catastrefo significa dar vuelta, deshacer, revertir el orden corrupto, tirar, dejar salir. Eso quiere decir catastrepo. Ahora, en el aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas. Las mesas internas, ¿verdad?, entonces sean volcadas como un signo que ahora vamos a realizar. Del aspecto antropológico, el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas de nuevo. Y espiritualmente, la confianza, cuando Dios demasiado lo busca y que la mamá, aquí entonces, queridos amigos, ya que estamos hablando de un aspecto antropológico, ¿verdad?, que el alma necesita que sus mesas internas sean volcadas, es decir, este es el verdadero amor de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta en este caso de una mamá, como dijimos recién. La verdadera mamá se pregunta, se cuestiona sobre el alma, si necesita o no necesita. Y bueno, siempre la Iglesia ha dicho que está la comunión de los vivos y de los muertos, de los santos y los pecadores. Porque necesitamos, ¿quién de nosotros? Que tire la primera piedra, el que tenga entonces menos de 100 pecados ellos. Imagínense. Ahora, como puntos y aplicaciones, en primer lugar, es el amor verdadero confronta. Todo amor verdadero nos va a confrontar con los demás. Si tu fe nunca te incomoda, quiere decir que no estás vivo, no estás vivo. Si te incomoda porque alguien lleva ahí, etc. Segundo, la purificación no es suave. Aplicación
Dios rompe lo que nos mata aunque primero duela. Aunque primero duela. Ninguna corrección, queridos amigos, es querida. Siempre yande, hasimante veñande, hasunda yaligase, yambe poti y mi mante. Ahora, lo sagrado no es negocio. Bueno, y esto es lo que tenemos que mirar mucho, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos que simplemente se unen en contubernium ilicitum, pero para hacer a través de estos, entre comillas, servicios, que no son servicios en realidad porque nos lleva toda la pobreza. Bueno, es allí donde nosotros tenemos que trabajar, es allí donde nosotros tenemos que meternos para poder salir airosos. Un cuarto elemento es la limpieza, que comienza adentro. Deja que Cristo expulse los pensamientos, las pasiones, los hábitos que ocupan tu templo. Deja que Cristo ocupe ese sentimiento. Y por último, queridos amigos, es la cuestión, ¿verdad?, que vamos a desarrollar ahora. Es la limpieza. La limpieza comienza dentro del corazón. Dentro del corazón comienza la limpieza. Conviene tener todo lo que significa entonces y que Cristo mismo impulse los pensamientos, las pasiones, las ocupaciones del templo. Todo esto, querido amigo, conviene que nosotros, es decir, esa es la pureza de espíritu, la pureza que tenemos dentro nuestro. Y por último tenemos el hecho de que el celo espiritual es signo del amor hacia Dios. El signo del amor hacia Dios. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente ese celo tan grande, tan fuerte que tengo dentro de mi corazón, upeala hacia el cual y ese es el que estoy mostrando, ese es el que estoy llevando y quiero hacer resurgir. Quiero que se viva verdaderamente. Entonces el signo espiritual es el signo del amor. Defender lo santo en la vida es defender nuestro verdadero destino. ¿Entienden? Y claro, si yo le estoy defendiendo, entre comillas, porque el santo no necesita ser defendido, sino que siempre tiene un camino de salvación donde nosotros, cada uno ya te llame que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.